Perfecto. Sí. Mientras pongáis... Sí, qué bien. Yo la verdad es que esta mañana, que esta yo también me ha gustado bastante. Sí, es que... Bueno, ahora solo iremos a ellos, pero es que lo hacen muy bien. Bueno, voy a pasar a soltar la postura. Barranchina contra Álvarez Cubero. Voy a hacer una aplicación del móvil, ¿vale? Porque a las veces que tiro una moneda, o si alguien quiere tirar una moneda de otro, que me da. Si nos sale Cervantes, vosotros defendéis la postura a favor. En caso de que salga 20, vosotros defendéis la postura a favor. A favor, en contra. Es que no haríamos con las tecnologías. ¿Cómo es el tercero? Tío, luego no tengo una teoría. De Alicante. Qué bueno. A favor, en contra. ¿Tenéis dónde están las cartelinas? No, pero es para... Vale. Hemos sido chicos con... Eso da punto. Ah, no, que empieza a hablar y tienes que avisar. Muy buenos días al equipo contrario, al jurado, al organizador y a mis compañeros. Mi nombre es Mónica López, pero mi voz hoy corresponde a todo mi equipo proveniente del IES Fray Ignacio Barrachina, en Ibi, Alicante, compuesto por Clara Llopis, Paula Ibáñez, María Quiles y nuestra profesora de Lengua y Literatura, Angélica Crespo. Hoy debatimos acerca de si la educación nos prepara para solventar los retos globales. En primer lugar, nosotros no tomamos el vocablo reto como un desafío, sino como una demostración de la valía del corazón del ser humano para afrontar un mundo que corre a una velocidad vertiginosa que no sabemos si vamos a poder alcanzar. El Foro Económico Mundial cree que el ser humano tiene tres problemas principales que abordar en estos años. El primero, la desigualdad social, es la brecha que está que se desgarra entre ricos y pobres. El segundo, los peligros medioambientales son el grito de un planeta que nos cubre de vida, pero al que llenamos de daños y heridas. El año 2016 fue el más caluroso según la Organización Meteorológica Mundial. Además, las turbulencias políticas, como la salida de Donald Trump del Acuerdo de París, especialmente establecido para apoyar el cambio climático, agravan más el problema. El tercer reto es la disrupción tecnológica. Y es que, señores, existe un desfase entre el ritmo al que evoluciona la tecnología y cómo va creciendo la sociedad. Creemos que vivimos en un mundo capacitado, moderno. No obstante, la realidad es que, a pesar de los grandes logros, nuestra sociedad avanza a un ritmo paulatino. Además, estamos casi seguros
de que los supuestos beneficios que conllevarán la robótica y la inteligencia artificial, perdón. Sin embargo, no tenemos en cuenta las posibles consecuencias negativas de ello. El escenario del futuro ya se va definiendo, pero nuestro equipo confía en una solución implacable: la educación. Sí, nosotras estamos a favor. Así como Malcolm X, gran defensor de los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos, decía: la educación es el pasaporte para el futuro, el mañana pertenece para los que se preparan para el hoy. Nuestro equipo confía en la escuela pública como el arma más poderosa para una nación. Creemos que si se les enseña a los niños cómo pensaban las figuras más revolucionarias de la historia, el funcionamiento de los cuerpos o las diferentes culturas a través de lenguas diferentes, si les enseñamos las cosas a observarlas en vez de a mirarlas, seremos partícipes de una sociedad mucho más capacitada para ser fuerte frente a la adversidad. Además, por encima de todo, si les enseñamos que dentro de cada uno de ellos hay algo importante que late y que lo pueden compartir con los demás, aprendiendo a su vez de ellos, no solo estaremos renovando la sociedad, sino veremos cómo renace. La educación estimula la creatividad, provoca que se entrelacen diferentes ideas y pensamientos, es el detonante de espíritus libres y mentes fundamentadas en el respeto. La educación puede llegar a ser el bálsamo del odio muchas veces, además. Para enfrentarnos a los retos globales anteriormente planteados, debemos educar para aprender qué es la solidaridad, cómo cuidar de nuestro planeta y reconciliarnos con la Tierra, y aprovechar los beneficios que nos aporta la tecnología sin dejar que ella nos domine a nosotros. Nuestro discurso puede parecerles una descripción bastante idílica del futuro, pero sabemos que hay múltiples proyectos, países y personas dispuestas a apoyar un futuro mucho mejor, y ya podemos ver los primeros frutos. Personalidades que conocían verdaderamente el poder de la educación, como Eric Rockwell, escuelas como el Colegio Claver en nuestro mismo país, en Lleida, o iniciativas como la Biblioteca Humana en Copenhague, de las que después hablarán mis compañeras, impulsan el progreso humano mediante la educación en valores. Enseñan que todas nuestras diferencias se pueden conjugar en una sociedad fundamentada en el respeto. Es un aviso por el tema del tiempo, pero bueno, que sepáis que el aviso no tiene ningún tipo de consecuencia por pasar. Esta letra sí, o sea, tranquilidad, no. Es que en el debate anterior al minuto sonaba, así, claro. a los 30 sonaba. ¿Puedes ponerle Y ella audio? Lo he intentado. No funciona. Y ella estaba Vale, esperando la bueno, vale. Estaba esperando por el Mira, vale, a partir de lo que hay que hacer es levantar la mano a los 30 segundos y a los 10 segundos se os empieza una cuenta atrás con los dedos, ¿vale? Ahí sonaba al minuto. ¿Minuto queréis? Vale. Sí, minuto. 30 segundos. Minuto y 30. ¿Minuto? Y ella estaba esperando el sonido. Venga, vale. Sin problema. El famoso psicólogo Jean Piaget decía: el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no de repetir simplemente lo que otras generaciones hicieron antes. Señoras y señores, si un cirujano del siglo XIX viniera a un quirófano actual del siglo XXI, probablemente ni siquiera sabría dónde se encuentra. Sin embargo, si un profesor del siglo XIX, hace 150 años, llegara a un aula actual como esta, por ejemplo, en la que nosotros mismos hemos recibido clase este año, os puedo asegurar que sabría perfectamente dónde se encuentra. Esto muestra el avance que ha habido en algunas profesiones y sin embargo, el atraso que ha habido en otras tan importantes como es la educación. Buenas tardes, mi nombre es Lucía Roldán y junto a mis compañeros Mario Nieto, David Grande, Pilar González y nuestro capitán Víctor Pareja representamos al Instituto Álvarez Cubero. Nuestra tesis principal es que el sistema educativo actual, el que todos nosotros, estudiantes de bachillerato y futuros universitarios, estamos viviendo en nuestras propias carnes, está totalmente obsoleto, caduco y por tanto es inservible para prepararnos, para enfrentarnos a esos retos que nos depara el futuro. Y no nos prepara para resolver estos retos porque es un sistema anclado en el pasado. Nos proponemos demostrar nuestra tesis mediante 3 argumentos, que son en realidad 3 pasos encadenados de una misma argumentación. Primero, nos preguntaremos cómo va a ser el mundo al que nos tendremos que enfrentar en el futuro. En segundo lugar, nos preguntaremos cuáles son las cualidades que se nos exigirán para poder enfrentarnos a ese mundo. Y por último, nos preguntaremos si nuestro sistema educativo actual
en el que todos nos prepara para resolver esos retos. La respuesta, como se pueden imaginar, es que no, ya que la educación actual está dando la espalda a la realidad y continúa anclada en el pasado. Y aunque mis compañeros van a desarrollar más a fondo su argumento, permítanme que les dé algunas pinceladas. Primero, estamos de acuerdo en que el mundo en el futuro va a ser más cambiante y más impredecible que nunca. Vivimos en una nueva revolución tecnológica, en la era de la revolución digital y del conocimiento. Debido a la robotización, el 65% de los empleos de los niños que actualmente están en el colegio trabajarán en empleos que actualmente no existen, para los que ni siquiera tenemos un nombre. Además, la robotización, que está acabando con tantos empleos, aumentará y acabará con esas tareas rutinarias. Y por tanto, es nuestro segundo argumento: si las personas vamos a tener que trabajar en otros ambientes más cambiantes, o vamos a tener que trabajar en tareas que no sean mecanizables, tendremos que formarnos en nuevas destrezas, en nuevas habilidades que sean distintas a las del trabajador de la revolución industrial, como la flexibilidad para trabajar en ambientes cambiantes, la creatividad, el pensamiento crítico, para buscar soluciones a problemas, para poder buscar nuevas soluciones, el trabajo en equipo, la facilidad para comunicarnos. Todo esto va a ser clave para adaptarnos con éxito a ese mundo complejo y variable del futuro, si es que no lo son ya hoy en día. Y en tercer lugar, amigos y amigas, la pregunta final cae por su propio peso. ¿Acaso la educación actual, la que todos nosotros hemos estado recibiendo este año y desde los 2 o 3 años, en este mismo curso nos está formando para desarrollar esas mismas capacidades? Tenemos un sistema educativo fundamentalmente memorístico, formal, rígido, que no fomenta nuestra creatividad. No nos enseña a trabajar en grupo, a resolver problemas ni a comportarnos con soltura. Dejando un lado iniciativas como esta de Jóvenes Promesas, que agradecemos profundamente, el resto del panorama educativo es muy desalentador. Así que tengamos clara esta idea. El mundo está cambiando muy rápido y se van a destruir millones de empleos. Para trabajar en oficios que no sean mecanizables, tendremos que desarrollar habilidades que la educación actual no está trabajando. Muchas gracias. Criticamos el sistema educativo español creyéndonos que tenemos que mirar más allá de nuestro país para encontrar un buen sistema educativo. Y no nos damos cuenta que lo tenemos en nuestras propias manos. Simplemente hemos de aprovechar las nuevas tecnologías que esta era tecnológica nos proporciona, así como el entusiasmo de un alumno por aprender y la ganas de un profesor por enseñar. Buenos días, mi nombre es Paula Ibáñez y hoy estoy aquí, junto a mi equipo, para haceros ver y convenceros de que sí, que la educación sí que nos prepara para solventar los retos globales. Encontramos gran cantidad de escuelas que innovan con el sistema educativo de forma activa, abierta y experimental. Vosotros nos habéis demostrado con las fotos que el sistema educativo no avanza, y yo, a partir de mi refutación, esta primera refutación, os voy a hacer ver que sí, que la educación está avanzando, y con ella España. Hablamos de una educación vanguardista, que rompe con el sistema clásico por considerarse demasiado rígido y común, y apuesta por un aprendizaje de innovación. Como ejemplo, centrémonos en el Colegio Claver, en Lleida. Este colegio ha decidido romper, como he dicho, con el sistema educativo y apuesta por el trabajo por proyectos, en el cual el alumno pone los conocimientos de forma autónoma y entonces se involucra en el aprendizaje. ¿Sí? En cuanto a colegios e institutos del mundo, ¿pasa también ese caso? Posteriormente lo comento, y hay hasta 114 actuales en España, y bueno, también te respondo con que se publicó el 13 de marzo en El País el portal Ludus, ¿no?, que es como una página de estadística, que decía, hay 840 centros de enseñanza que aplican una enseñanza por proyectos. Por tanto, ya está habiendo jóvenes preparados para enfrentarse a los retos globales. Bien, como iba, respecto al trabajo por proyectos, ¿cuáles son las ventajas de este trabajo por proyectos? Bien, permite al alumnado afianzar los conocimientos. También se les dará gran uso
a las nuevas tecnologías. Y una de las cosas más importantes, los alumnos se relacionan, creando así grandes destrezas sociales. Pero lo más importante, y por eso lo he querido dejar para el final, una preparación para el futuro, para la vida. Porque estos alumnos lo que consiguen es enfrentarse a las situaciones cotidianas, a los problemas mundiales, es decir, a los retos globales. Vamos mejorando, señores, y junto a nosotros, la educación, porque somos capaces de enfrentarnos a los retos globales. Porque como ya he dicho antes, lo de las 114 escuelas, España mejora. Son 114 escuelas las que ya innovan con el sistema de aprendizaje. Así que somos capaces de enfrentarnos a los retos globales, capaces de convivir en un mundo sin desigualdades, seas chico o seas chica, seas procedente de un país u otro. Porque somos capaces de utilizar los medios, capaces de cuidar el planeta, aprender, crecer. Somos capaces de evolucionar. Así que, menos criticar y más abrir los ojos. Darnos cuenta que tenemos una muy buena educación en España y nosotros decidimos lo que queremos hacer con ella. Porque el futuro está en nuestras manos y nosotros decidimos si queremos convivir en un mundo sin desigualdades, un mundo puro, desarrollado, culto, sin violencia de género. Nosotros decidimos si queremos vivir en un mundo puro. Porque no es poder, sino querer. Y os aseguro que la educación todo lo puede. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Pilar y como les adelantaba mi compañera, hoy defenderemos la postura en contra a la pregunta que se nos plantea. ¿Nos prepara la educación para solventar los retos globales? La respuesta es claramente no. Frente al ingenuo optimismo que nos presenta el equipo contrario, nosotros pretendemos hacerle llegar la visión más realista que nos sea posible. Por ejemplo, ustedes han hablado acerca de la evolución tecnológica. La evolución tecnológica nos llevará hacia un proceso de robotización y esa robotización acabará destruyendo empleos que a día de hoy existen. Por otro lado, han hablado acerca de la escuela pública como pilar fundamental. La escuela pública actualmente se encuentra obsoleta. Además, no toda la población mundial tiene acceso a esa educación. Han hablado acerca de los retos globales y posteriormente hablaré sobre cómo algunos de ellos no se han cumplido. Han citado literalmente: tenemos que aprovechar los recursos educativos. Eso quiere decir que actualmente no se aprovechan y que somos capaces. Que seamos capaces no quiere decir que lo hagamos actualmente. Pero trasladámonos por un momento a África. Sí, le hablo del continente más pobre del mundo y al que todos asociamos una imagen de pobreza y de atraso económico. Un continente donde las migraciones y las guerras son el pan nuestro de cada día y donde la población actual de 1.000 millones se incrementará por 4 de aquí al año 2050. Abramos los ojos, señores y señoras. Si a día de hoy no podemos garantizar una educación para esta población actual, que nos hace pensar que en un futuro sí podremos abogar por esa educación como motor de desarrollo. Si seguimos la línea actual, solo el 70% de los niños de los países, digamos, en vías de desarrollo, alcanzará la educación primaria, objetivo que se debería de haber alcanzado en 2015, pero que ya ha pasado a 2030, como podemos ver en el informe de la gente. Si no podemos alcanzar estas metas, ¿para qué hablar del resto de metas que se han propuesto los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como alcanzar la educación secundaria para todos y todas? ¿Estamos hablando en serio? Además, todos sabemos que si este objetivo no se alcanza, el resto de objetivos se verá perjudicado. Y sin embargo, señores y señoras, África es solo una parte del problema. El equipo contrario tampoco quiere abrir los ojos respecto a la verdadera cuestión que mi compañera Lucía planteaba. Tampoco en España, un país supuestamente moderno y desarrollado, se nos prepara para los retos del futuro. ¿Por qué? Porque nuestra educación, la que hemos recibido hasta hace 4 días, está obsoleta. Como mi compañero David desarrollará en su siguiente refutación,
Deberíamos de prestar atención al mundo que se nos avecina. Hemos de ser conscientes del continuo cambio al que nos veremos sometidos los jóvenes y los niños. Si ya lo decía el sabio Heráclito de Éfeso, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Digamos entonces que en un futuro nadie trabajará 2 veces en un mismo trabajo. ¿Es inteligente entonces que la educación nos especialice en un sector que podría desaparecer? Nuestro segundo argumento habla acerca de la necesidad del desarrollo de nuevas competencias en niños y jóvenes para garantizar una mayor eficacia y flexibilidad. Hemos de ser conscientes de lo que nos exige a día de hoy el sistema educativo. El claro ejemplo lo encontramos en selectividad, el último examen al que muchos de nosotros nos hemos sometido. ¿Qué se nos exige en ese examen? Una serie de contenidos puramente memorísticos, casi en un 100%, que no fomentan las competencias que necesitamos. ¿Necesitamos una prueba mejor de que nuestro sistema educativo está obsoleto y anticuado? Digamos que la educación avanza en dirección contraria al futuro. Muchas gracias. La educación no cambia a las personas. Mejor dicho, no cambia el mundo. Cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Buenos días, mi nombre es Lara Llopis y con esta cita de Paulo Freire, uno de los más influyentes teóricos sobre la educación del siglo XX, me gustaría empezar nuestra primera refutación a favor del tema propuesto, exponiendo claros ejemplos que sustentarán nuestra postura. En 1994, a la profesora Erin Gruwell le fue asignada la clase con más bajo desarrollo estudiantil del centro Woodrow Wilson High School de Long Beach. Se trataba de un ambiente desequilibrado económicamente, con abundante analfabetismo y violencia. Por ello, Erin Gruwell enseñó a sus alumnos acerca de la paz y la tolerancia, y lo hizo a través de la literatura, leyendo libros como el diario de Ana Frank. Todos ellos tuvieron que mantener una serie de diarios en donde contaban sus experiencias y todas sus batallas, y esa clase se convirtió como en una familia. Se graduaron en la escuela y cursaron también estudios superiores. En la actualidad, viajan convertidos en embajadores de la paz y la tolerancia, viajan por Estados Unidos visitando prisiones y reformatorios. ¿Usted se siente identificado con esa historia? ¿Yo? Sí, porque yo he sido educada en valores, he sido educada por profesores que me han enseñado sobre lo que es la paz, sobre lo que es la tolerancia, y me han hecho convertirme en mejor persona, como les pasó a todos estos alumnos, que se hicieron llamar, de hecho, a sí mismos Freedom Writers, es decir, escritores de la libertad. Como les decía, este es un claro ejemplo que nos demuestra cómo la educación que estos jóvenes recibieron los ayudó a solventar muchos de estos retos globales que previamente ha mencionado nuestra compañera Mónica López, entre los que cabe mencionar que se alcanzó, en primer lugar, un equilibrio entre ricos y pobres, la igualdad racial y, por supuesto, la alfabetización de estos jóvenes sin recursos. Junto a Erin Gruwell, tampoco podemos dejar de mencionar importantes pedagogos del pasado y del presente, como lo son María Montessori, o Benjamin Zander, un importante compositor, cuyo único fin era que al enseñar a sus alumnos, estos, a final de curso, debían presentarle una carta donde mostrara que todos ellos estaban felices porque se habían convertido en una persona muchísimo mejor, y sin duda lo consiguió. Asimismo, les diré que asignaturas como filosofía o valores éticos abordan de forma explícita el análisis de estas realidades, de estos retos globales. Pero ¿cuántos casos hay como ese en el que usted ha citado? Pues mira, me gustaría darle una serie de datos en los que en concreto hay todo un estado de la India, Kerala,
que logró la alfabetización universal y completa escolarización en primaria. Todo un estado de la India. Y esta es una información que recaudamos a través del País en una publicación del 12 de junio. Y esto conllevó una serie de mejoras también estadísticas en el país. Por ejemplo, decreció la mortalidad infantil. Gracias a la educación decreció la mortalidad infantil, señores. Con todo esto, permítanme que les pregunte lo siguiente. ¿Cómo van las nuevas generaciones a solventar los nuevos retos globales si no han sido educadas de tal forma que se cuestionen cuáles son esos mismos retos globales? Pues yo les diré que lo estamos consiguiendo, porque están siendo educadas para ello. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es David Grande y voy a pasar a ser la segunda refutación en contra para mi equipo. Antes de pasar con nuestros argumentos, quisiera refutar algunos de los que hemos estado escuchando en la línea rival. Ellos, por ejemplo, nos han citado el caso ese de que 114 escuelas, el estudio, que aplica trabajos por proyectos. Y ahora yo me pregunto, hay más de 10.000 en España, no es un dato muy significativo, pero bueno, aún así me es interesante ese dato. Y ahora yo les planteo una pregunta. ¿En vuestro propio centro eso está implantado? Vale. También, a la pregunta que yo le he hecho a la segunda refutadora, dice que sus maestros le han enseñado lo que es la paz, la tolerancia. Sí, eso está muy bien también, eso nos lo deberían de enseñar a todos. Pero ¿os han preparado para las exigencias que va a tener el futuro por la robotización? Para las competencias que se nos va a exigir, como por ejemplo puede ser el pensamiento novedoso y original, porque es todo lo contrario. Nos enseñan a pensar de forma teórica y memorística. Y vale, también nos han citado otros ejemplos como el del Estado, pero nosotros no lo consideramos significativo en comparación con el de un continente que hemos demostrado nosotros, como puede ser África. También les quería recordar que en 2015 todavía ya había propuestas algunos retos y no se han conseguido, que era obtener la educación primaria para todos. En su introducción han dicho que el mundo corre a una velocidad vertiginosa, que el ritmo que funciona la tecnología, los beneficios de la robótica, todo el mundo sabe ese avance. Es más, me ha encantado esa introducción, coincido con vosotros en eso. Eso me lleva a mi primer argumento. Tenemos tres que están enlazados y nos llevan a nuestra tesis, pero eso en concreto está relacionado con mi argumento, que es el de la robotización, porque vamos a vivir una revolución tecnológica, la cual va a llevar a una robotización. ¿Esto qué va a suponer? Pues va a suponer que los robots ocupen millones de puestos de trabajo que antes habían sido ocupados por personas. Solamente en España este informe muestra que los robots van a ocupar 9 millones de puestos que antes eran ocupados por personas. ¿Esto qué va a suponer? Va a suponer que se creen nuevos trabajos, los cuales vamos a ocupar nosotros. Pero claro, estos nuevos trabajos van a exigir nuevas competencias, las cuales antes no se necesitaban tanto, pero ahora sí. Esto es un dato sacado del informe del Institute Work Skills. Perdón mi pronunciación, es que no practico mucho el inglés ahora en mi instituto, en teoría. Bueno, al producirse esos cambios se van a exigir esas nuevas competencias. Y de ahí llegamos a nuestra tesis, que es que tenemos una educación obsoleta y anticuada. ¿Por qué? Porque las competencias que se exigen y lo que nos ofrece la educación es totalmente opuesto. Os voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, las competencias que se van a pedir en el futuro es el pensamiento novedoso y original. Y la escuela, como ya he dicho, son enseñanzas teóricas y memorísticas.
También... Usted acaba de decir que no conoce